Desde APLA creemos que generar espacios de debate es generar transformación. Te invitamos a nuestro primer encuentro virtual de sostenibilidad. Nos estamos preparando para nuestra próxima reunión, trabajando en una nueva plataforma para hacer tu experiencia más amigable e intuitiva. Ya podés agendar este encuentro. Te esperamos. Buenos días, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta reunión de logística de APLA. Espero que estén todos muy bien de salud, que sus colegas y sus personas queridas también lo estén. Les proponemos los próximos 45 minutos una continuidad de la discusión del transporte marítimo internacional y después y el comportamiento de las tarifas y qué podemos esperar al respecto, y también una discusión sobre el paradigma de las dimensiones de los containers y el rol que tienen en la intermodalidad en el transporte regional. Para ello contamos con dos personas con altísima experiencia en estos temas. Les voy a presentar a la primera persona que nos va a acompañar es Ricardo Sánchez, que es un economista graduado de la Universidad de Salvador, Argentina, con estudios de maestría en la Universidad Carlos III en Madrid, España. Es un experto reconocido internacionalmente en economía naviera y portuaria, así como en transporte e infraestructura. Con énfasis en la región de América Latina y el Caribe, trabajó profesional o académicamente en 28 de los 33 países de América Latina y el Caribe a lo largo de 30 años, así como en Europa y Asia. Yo diría más de 30 años y más de 30 países. Sus principales intereses de investigación son la economía marítima y portuaria y el desarrollo económico. Tiene más de 75 publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos revisados por pares, documentos de trabajo, y es oficial senior de Asuntos Económicos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, actuando en la División de Comercio Internacional e Integración. Le damos la bienvenida a Ricardo, a ver si lo podemos tener en escena. Bueno, muchas Les gracias. Hola Ricardo, bienvenido, te dejo con la audiencia. Vamos a tratar, y le recomiendo a la audiencia que vaya preparando preguntas para Ricardo. Trataremos de tener un espacio de interacción a continuación de tu presentación. Gracias Ricardo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Daniel por la presentación, gracias a APLA por la confianza otra vez de invitarme a hablar de nuestros temas de interés. Mientras voy conectando la presentación, déjenme decirles que por la organización, por la estructura de esta sesión, voy a hacer una presentación con mucha información y tendremos después, entonces, como dijo Daniel, la oportunidad de conversar acerca de todos estos datos, ¿no? El tema, bueno, que nos convoca es la evolución que ha tenido el transporte marítimo en sus distintos segmentos, o algunos de ellos por lo menos, y este asunto tan preocupante que es la evolución explosiva que han tenido los fletes para el transporte marítimo. Muy rápidamente voy a hacer primero la parte del bulk y después pasaré a los contenedores. Si lo miramos en una fotografía en la evolución de los 3 años, digamos, el año previo a la pandemia y las previsiones que hay para este año 2021, vemos sí, efectivamente que hubo una retracción muy fuerte, se observa claramente en la línea, sí que nos dice el total de la cantidad de toneladas movilizadas cada año en la sumatoria de mineral de hierro, carbón, los graneles secos más importantes y los contenedores. Vemos una caída muy fuerte en el 2020 respecto al 2019 y una expectativa de crecimiento para este año bastante interesante.
pero quiero destacar que la pérdida del 2020 respecto al 2019 fue de casi 400 millones de toneladas, es decir, es un número realmente muy, muy importante. Y si lo comparamos ahora con los fletes, ustedes saben perfectamente, este indicador es digamos, el que resume la evolución de los fletes del bulk seco, en este caso, para el mundo. Y bueno, vemos efectivamente que para el 2000, si tomamos la misma fecha, digamos, al final del segundo semestre de cada año, vemos que del 2019 al 2020 hay una baja de precio del transporte de estos productos. Sin embargo, a junio otra vez, final de junio del 2021, el crecimiento de estos fletes significó multiplicar por 5 el número que teníamos en la misma fecha del 2020. Y esto lo vamos a ver repetido en varios de los segmentos del transporte marítimo. Si lo miramos ahora en lo que es exportaciones de crudo, netamente vemos un comportamiento bastante parecido a lo que estábamos viendo antes, con una retracción fuerte del 2020 respecto al 2019 y un crecimiento del 2021 respecto al 2020, pero que pareciera que no alcanzaría, digamos, a recuperar los valores previos a la pandemia. Y lo mismo vemos pero esta vez en positivo, con el mineral de hierro, en por lo menos los países más representativos de estas exportaciones, y en la línea, el total mundial, bueno, ahí sí vemos que hubo una evolución positiva en el 2020 respecto al 2019 y que se mantiene este crecimiento en el 2021, lo que se proyecta al 2021. Ahora, bueno, algo parecido pasa con el carbón respecto a lo que pasaba con el crudo. Vemos una caída 2020 fuerte respecto a 2019, una mejora en 2021, pero que no alcanza a tener, digamos, a recuperar los niveles previos. Ahora, si vamos a mirar esto ahora con relación a los fletes de todos estos productos y tomando, digamos, los barcos más grandes en trayectos que son muy representativos de estos movimientos, básicamente de carbón y de mineral de hierro, vemos efectivamente que al mismo tiempo que, recordemos, había una baja en los volúmenes del 2020 respecto al 2019, la flota de todos modos, que está en amarillo, siguió creciendo. Hay una baja inicial de precios en la primera mitad, de precio del transporte en la primera mitad del 2020 y después nuevamente comienzan a crecer esos precios. Lo vemos también en los barcos de porte mediano, ¿sí? También vemos que la flota siguió creciendo. Aquí el crecimiento de los precios del transporte se nota mucho más elevado, ¿sí? Bajó en la primera mitad del 2020 respecto al 2019, pero el crecimiento a junio del 2021 se nota otra vez extremadamente importante. Vamos a ver algo también parecido en los barcos más pequeños. Esto es especialmente para el movimiento de granos. No sé si es del mayor interés de ustedes, pero también se da este comportamiento de una baja de los precios del transporte hasta la mitad del 2020 y a partir de ahí un crecimiento, como vemos para el caso de Argentina y Brasil, crecimientos realmente muy importantes respecto a un año antes, ¿no? Respecto al punto mínimo del 2020, vemos crecimientos del 137 y hasta el 162%. Ahora, cuando lo comparamos, cuando lo vamos a ver en términos del mercado de contenedores, las cosas también son bastante parecidas e incluso
más extremas en lo que es la evolución de estos precios que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Es en la parte de abajo, la gráfica de abajo nos muestra la evolución de las cantidades comerciadas en contenedores en todo el mundo a cada mes, digamos, o siguiendo la evolución de todo el año, 2019, 2020, 2021, lo cual en cantidades, ¿no? En cantidades. Lo cual nos permite claramente tener una noción de la diferencia que hubo entre estos diferentes momentos, el mismo mes de cada año, ¿sí? En las cantidades comerciadas, que nos muestra que el 2020, digamos, por lo menos la primera mitad del 2020, hubo una retracción importante, es la línea gris respecto a la línea naranja, que es la del 2019. Como vemos, toda esa primera mitad del 2020 fue menor, claramente menor, las cantidades transadas en contenedores. O sea, esto es comercio puro, ¿verdad? Es decir, contenedores transportados llenos, con comercio. Vemos entonces una mejora en el segundo semestre del 2020 respecto al 2019, y en estos primeros meses del 2021 vemos también una recuperación de estas cantidades, no solamente respecto al 2020, lo cual es esperable, sino también incluso respecto al 2019. Es decir, claramente los números son mucho mejores, o son mejores, no sé si mucho, pero mejores en el 2021, en estos 4 primeros meses que tengo graficados a la vista, el 2021 respecto a lo que fue el 2020 y respecto a lo que fue el 2019. Sin embargo, cuando lo vemos en la parte de los precios, que es la parte de arriba, en la gráfica de arriba, vemos acá tenemos datos hasta finales de julio graficados. Bueno, podemos observar que sí, el proceso de aumento de los precios del transporte de contenedores comenzó a experimentar durante todo el segundo semestre del 2020 un crecimiento progresivo de esos precios, que claramente se dispara en el final del año, ¿sí? Claramente el final del año ya marca unos precios del transporte muy superiores a lo que era su equivalente, digamos, en el año 2019, pero es interesante observar acá la diferencia entre las curvas, ¿sí? Bien, si usted mira solamente, aunque sea el último punto del año, el 31 de diciembre, ahí va a ver cómo, si bien ya había una recuperación de actividad, como vemos en la parte de abajo, esa pequeña recuperación de actividad se refleja en la parte de arriba en un muy importante aumento del precio de transportar esas mercancías. Como vemos ahí, un aumento que estuvo alrededor de 1 millón de contenedores, 1 millón en 30, ¿sí? 1 millón en 30. Va a decir, esto es un aumento de poco más del 3%, ¿sí? De transporte, en la cantidad de contenedores transportados, se veía reflejado en la parte de arriba en un precio del transporte de un contenedor de 40 pies que pasó de $1.900 a unos $5.000. Entonces, pues ahí esa diferencia es más que notoria y nos dice mucho de cómo evolucionó este mercado de transporte de contenedores en el 2020 respecto al 2019. Y lo mismo ocurre si vemos la evolución en el 2021. Fíjense ustedes que comparando el 2021 respecto al 2019, en el dato del cierre de abril, por ejemplo, el aumento es muy, muy pequeño, ¿sí? O incluso tomándolo con respecto al 2020, ¿sí? Hay un aumento claramente, pero la diferencia de aumento de estos precios
es tremendamente marcado, y a partir de mayo de este año se produce este fenómeno que, si bien yo lo tengo acá graficado hasta el final de julio, hoy mismo tendríamos que esta misma línea extenderla hacia arriba, ¿sí? Y este promedio está llegando al valor de los $10.000 promedio por un contenedor de 40 pies. Esto nos habla de un mercado que ha cambiado tremendamente y que incluso se ve muy, muy diferente de lo que fue, por ejemplo, la crisis anterior que el mundo tuvo en el 2009. Bueno, después al final de la presentación voy a comparar para que ustedes vean la evolución en crisis comparables, cómo se comportaron los precios del transporte en uno y otro caso. Aquí, por supuesto, no pretendo que puedan ver los números, sino que se concentren en la evolución de los colores, ¿sí? Esto lo que tenemos aquí a la vista es una muestra muy, muy interesante, muy representativa del movimiento de contenedores en toda América Latina y en todo el Caribe, donde empezamos a ver la recuperación de este primer semestre del año 2021 respecto a lo que fue el primer semestre del 2020, como recordarán, un muy mal periodo el primer semestre del 2020. En el 2021, el mismo periodo, vemos variando, en la mayoría de los casos, variando entre amarillo y en algunos casos verde. Eso significa crecimientos importantes, crecimientos en distinta valía, mientras más verde, más alto el crecimiento, pero también vemos que hay varios casos en la región que se mantienen en rojo, vale decir, en caídas, caídas importantes en el nivel de actividad portuaria de contenedores. Hay, como decía, algunos casos que se destacan muy, muy fuertemente, que son los que están en verde más intenso, pero ¿qué quiero decir con esto? Es que lo que se está viendo al cierre del primer semestre es una recuperación de actividad, ciertamente muy bienvenida respecto a lo que había sido el primer semestre del 2020, pero bueno, tampoco es que estamos en un boom de actividad, salvo en algunos casos que se pueden advertir aquí en color, en el color desde verde, digamos, mientras más intenso, mayor el nivel de actividad. Lo vamos a ver ahora repasando estos grandes sectores, digamos, de América Latina, en lo que es la variación desde el inicio de la pandemia, comparándolo siempre con respecto a un año antes. Como vemos, por ejemplo, para el caso de México, tuvo un muy mal año 2020, realmente muy, muy mal año 2020. En el 2021 se empieza a apreciar esta recuperación de actividad. En este caso estamos viendo la costa Pacífico de México, ¿sí? A la derecha lo que estamos viendo es el dato de importaciones y exportaciones. A la izquierda vemos el movimiento portuario total de toda esa costa, digamos, en México, y su variación acumulada en términos de throughput, vale decir, contenedores llenos, vacíos, transbordo, todo, digamos, todo lo que sea un movimiento adentro del puerto, ¿no? En cambio, a la derecha lo que vemos es solamente los movimientos de contenedores llenos, vale decir, ahí vemos la evolución del comercio por contenedores. Y se puede destacar, en el caso de México, que el primer semestre del 2021 cierra con una recuperación ciertamente muy importante en términos de las exportaciones. Y en menor medida, en positivo, pero en menor medida también de las importaciones. Si lo vemos ahora en el Caribe, vamos a ver aquí esta muestra representa los grandes puertos del Caribe, donde la incidencia del transbordo es alta, digamos, pero en estos grandes puertos del Caribe aún vemos que los números se mantienen en negativo, ¿sí?
Y acá estamos viendo exportaciones y exportaciones vía contenedores. Y como vemos, todos son números negativos. Ahora, al tomar esos mismos puertos y mirarlos en términos de throughput, de la actividad en estos puertos muy influida por el transbordo, bueno, entonces ahí sí vemos números positivos, es decir, estos puertos que perdieron actividad netamente en comercio exterior, sí tuvieron un desenvolvimiento muy positivo en términos de movimiento de contenedores, y claramente lo que explica la diferencia de comportamiento es que el transbordo se mantuvo alto para este grupo importante de puertos del Caribe que incluye a Cartagena, a Kingston, a Puerto de Caucedo, a Río Jaina, los puertos de Panamá, etc. Si lo vemos ahora en la otra costa de México, también vemos en la costa del Golfo, vemos un muy mal año 2020 en términos de exportaciones e importaciones y una recuperación hasta el momento muy interesante, esto es hasta el cierre al 30 de junio del 2021. Para el caso de América Central, tenemos los datos por ahora solo para el primer trimestre del año, pero también quiero destacar que ya el primer trimestre del año se observa una mejora respecto al año 2020, y los datos preliminares que cuento para este mismo sector de América Central en términos de comercio internacional vía contenedores nos habla que esta recuperación se ha sostenido. Si lo vemos ahora en Venezuela, en Guyana, vale decir los otros dos países que tenemos en la costa norte de América del Sur, los de Colombia estaban incluidos en la lámina anterior. Aquí vemos en Venezuela que se mantuvo en un nivel bastante positivo de actividad portuaria de contenedores durante prácticamente todo el 2020. Sin embargo, al revés de los demás, en el 2021 hay una caída muy importante del nivel de actividad. En el caso de Guyana, vemos una mayor volatilidad, sin embargo, también mostrándose en negativo para cerrar este periodo del 2020 con una tendencia interesante de recuperación, pero bueno, todavía se mantenía en negativo. El conjunto de América Latina, si lo miramos para el comercio internacional vía contenedores, nos vuelve a mostrar una tendencia como la que estuvimos comentando anteriormente. El inicio del 2020 había sido un buen inicio, un inicio auspicioso. Sin embargo, a partir de abril se nota ya los efectos de la pandemia muy, muy claramente, con un impacto negativo muy severo en las importaciones de América Latina en su conjunto y una recuperación de esas importaciones en términos netos. Todavía no hemos recuperado la posición que teníamos, pero en algunos países vamos a ver a continuación que sí. Si lo miramos en la costa oriental de América del Sur, vemos esta evolución que ustedes pueden ver para las exportaciones en los números verdes y en las columnas verdes, y en las importaciones las celestes. Los países en particular de la costa, en el caso de Brasil, vemos otra vez un inicio de año 2020 que había sido muy, muy positivo, tanto en exportaciones como en importaciones. Posteriormente, un impacto diría yo, hasta febrero de este año 2021, muy fuerte para importaciones, ¿sí? Aunque las exportaciones se habían mantenido bastante bien en todo el periodo de la pandemia.
¿sí? Pero la pérdida de importaciones fue muy, muy importante y vemos ahora hasta junio una recuperación muy valiosa, muy valorable de las importaciones de Brasil vía contenedores. En el caso de Uruguay se da una situación bastante parecida, con una recuperación este año muy fuerte, tanto de exportaciones como de importaciones. Para el caso de Argentina, que se había mantenido en positivo prácticamente durante toda la pandemia para las exportaciones vía contenedores, aunque sí había sufrido desde mayo en adelante en las importaciones, vemos que este año se ha revertido, digamos, el comportamiento. Hay una caída sostenida de exportaciones vía contenedores y al mismo tiempo un aumento bastante valorable de las importaciones vía contenedores. Cuando lo vemos ahora en términos de la evolución de los precios, creo que me están quedando, que ya me estoy pasando de tiempo, pido disculpas, solamente para mostrar el crecimiento de estos precios del transporte de contenedores que vemos para acá, para el caso de la costa oeste de América del Sur. Si tomábamos el precio de esta importación en julio de 2020, que estaba por debajo de los $1.000 por caja, rápidamente vemos cómo esto se mantuvo creciente, explosivo diría yo, hasta llegar a los casi $9.000 a inicios de este año. Después tiene una ligera baja, pero en cualquier caso estamos hablando de un precio del transporte de contenedores que se multiplicó por 7 o por 8 veces. Estoy ya fuera de tiempo, les pido disculpas por haberme pasado un poco del tiempo y quedo a las órdenes para su comentario. Ricardo, muchísimas gracias, felicitaciones, muy, muy rico el contenido para que después lo puedan ver en detalle, importantes conceptos, este rebote post pandemia que es heterogéneo, pero sí en general con un impacto en tarifas que afecta a todas nuestras economías, ¿no? Me surgen algunas preguntas, pero vamos a darle tiempo a Jorge de Mendoza que nos está esperando. Ahora la próxima conversación va a ser relacionada con la dimensión de los containers y un paradigma que vemos allí. Jorge, bienvenido. Jorge de Mendoza es desde los finales de la década del 70, se introdujo en el mundo del transporte, iniciando con el ferrocarril. Durante parte de la década del 80 fundó y fue becario del Grupo de Investigación de Transporte de la Universidad Tecnológica Nacional Regional de Buenos Aires. En el 1989 comenzó a colaborar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y luego en diferentes espacios gubernamentales de municipio, provincia y Estado nacional, asesorando temas relativos a transporte, uso del suelo para logística y transporte. Desde 2004 trabaja en el puerto de Bahía Blanca, en el diseño de estrategias de conectividad y logística territorial y formó parte de la organización y fundación de la Asociación Intermodal de América del Sur, AIMAS, de la cual es su presidente de 2017, un experto en intermodalidad. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón. Bien, teníamos un video para comenzar. En 1956 se formaliza la economía de transporte intermodal. Los contenedores eran de 33 pies porque los semirremolques eran de esa misma medida. Y para 1960, los barcos portacontenedores alcanzaban los 300 TEU de capacidad. En la década de 1960 se estandarizó el contenedor de 40 pies, la medida que hoy conocemos porque los semirremolques ya alcanzaban esa longitud. Al final de la década, los barcos ya movilizaban 1.500 TEU. Entre 1970 y 1980, los semirremolques ya alcanzaban los 45 pies y los barcos los 3.000 TEU. Hoy, en el tercer milenio, los camiones alcanzan los 53 pies y los buques los 22.000 TEU. ¿El contenedor de 40 pies es el estándar del siglo XXI?
Bueno, hemos tenido una dificultad técnica con Jorge Mendoza, con un video que tenía preparado. De todas formas, como reflexión, Josh Saxby ya nos había mencionado el impacto que había tenido en la pandemia sobre los tanqueros químicos. Y Ricardo, con Ricardo hemos visto cómo fue ese impacto y después cómo ha sido el recobro, que ha sido heterogéneo en los diferentes segmentos. Me llama la atención personalmente el impacto que ha tenido, sobre todo en las tarifas de los containers, el rebote, ¿no? Esto es bastante fuerte, seguramente inesperado. Y en relación a esto, una pregunta que la voy planteando es, ha habido aumento de flota, de todas formas, en estos 2 años, y posiblemente aquí la pregunta, Josh citó que el financiamiento no estaba tan disponible para construcción de nuevos barcos, pero aquí quizás la pregunta va relacionada con eso, ¿no? ¿Por qué pese, digamos, a ese aumento de flota, de todas formas, las tarifas se han disparado? Bien. Bueno, Mr. Murphy se ve que andaba por ahí escondido en la otra computadora. Aquí estamos. Bien, recién en los videos que deben haber visto se plantean dos, quizás podríamos decir los contraparadigmas. Siempre hablamos de contenedores sobre el comercio exterior y nos referimos a los puertos. En un estudio muy reciente que hicimos en nuestra asociación, comparando los datos con la FADEAC, que es la Federación Argentina de Empresas de Transporte de Automotor de Cargas, resulta que por cada 2 contenedores que salen por los puertos de Argentina, que salen o entran, resulta que hay 3 movimientos de contenedores equivalentes, es decir, semirremolques que llevan 26 pallets, los consideramos como 2,6 TEUs, ¿sí? El movimiento de intercambio y de tránsito que hay en las fronteras de Argentina, en cuanto a carga general, es 50% superior al de los puertos de carga general. Entonces, deja un interrogante de si no tenemos que empezar a mirar todas las fronteras, no solamente los puertos cuando estamos hablando de la entrada y salida de las cargas de valor. Bien, esa es una primera cuestión que apenas dejamos el interrogante para tratar de que otros también empiecen a estudiarlo y a ponerlo con el mismo nombre, a entender con la misma variable a ese intercambio de cargas de valor. Bien, respecto al tema del contenedor, que es el segundo video cortito que miraron, estamos con el contenedor que representaba al semirremolque de principios de la década del 60, ¿sí? Mientras que los barcos se multiplicaron en tamaño y los camiones aumentaron hasta un 60% de longitud, el contenedor, que es la principal pieza del intercambio internacional de mercaderías generales, resulta que está en el mismo lugar que hace más de medio siglo. Así que vamos a la presentación, creo que las están viendo. Esto también para tratar de ver las dimensiones. El 93% del PBI de América es Canadá, Estados Unidos, México y Brasil. A su vez, son el 7%, somos la mayoría de los países de toda América, somos apenas el 7%. No, nuestra economía no tiene más remedio que aumentar la eficiencia logística para poder alcanzar estándares que estén más cerca de los más grandes, de los que tienen mayor densidad económica. Bueno, da la casualidad que esos 4 países, ese 93% del PBI de América, utilizan contenedores y semirremolques de 53 pies y vagones para doble estiba de contenedor. Brasil hace 2 años comenzó la doble estiba, hace 3 años, y 53 pies los comenzó en enero de este año, ya tiene la normativa para los camiones. Los trenes habían empezado a prueba 3 o 4 meses antes, creo que por septiembre del año pasado. Entonces es como para tomar en cuenta, ¿no? Y cada vez más integración intermodal nacionales y regionales. En América del Norte la integración es máxima, especialmente con el 53 pies y la doble estiba por ferrocarril. También
con barco dentro de Estados Unidos, con fluviales en particular, se utiliza. Pero el resto de los países, ¿podemos seguir desconectados de ese estándar? Y todo esto de las cargas generales, que mejore la eficiencia de las cargas generales, ¿le podrá servir una estandarización al mundo petroquímico, especialmente a los graneles, ¿no? Bien, esto que hablaba Ricardo Sánchez hace unos instantes respecto al disparo de las tarifas, tan totalmente distinto al de 12, 13 años atrás con las crisis de 2008-2009, casi podríamos decir, y seguro que si alguien hace un análisis social, socioeconómico, hasta lo puede demostrar, que el mundo del comercio a través de los mares, de las grandes navieras, es multimodal. Sí, sí, es multimodal, pero no es intermodal. ¿Cuál es la diferencia? Que multimodal es una cuestión técnica documental y que prácticamente es una secuencia, una cadena que tiene una secuencia. Jugadores que van pasando la pelota, aunque haya una coordinación. Pero no es un juego integrado en el cual todas las partes sepan que tienen que jugar de determinada manera y encajar de determinada manera porque quedan afuera. Bien, intermodal es eso. A la Union Pacific no se le ocurriría decir, señores, a partir de ahora pongo la mitad de los trenes y aumento al cuádruple la tarifa. Más allá de que tiene otras competencias, otras empresas grandes que compiten este-oeste, el mundo intermodal de Estados Unidos y un poco más con México y con Canadá no lo comprendería. Ni un camionero, ni un J.B. Hunt, no lo comprenderían. Entonces, esa es la gran diferencia de esta cuestión que parece solo lingüística. Intermodal es un fenómeno, es una forma de hacer las cosas. Bien, toda esa complejidad tiene 3 piezas: el semirremolque, el vagón ferroviario y el contenedor en sus 2 formas básicas, ¿sí? A partir de estos 3 elementos arranca la complejidad. Una complejidad que tiene o la secuencia multimodal con mundos desconectados o una fuerte integración entre el juego de todas las partes. Bien, ese juego tiene una clave romana, que es una clave de arco romano, que es el semirremolque. El semirremolque de 53 pies es el que permite llevar el contenedor de 53 pies y hace que un viaje San Pablo-Santiago de Chile en contenedor pase a ser eficiente. Hoy van con un espacio para 6/8 pallets libre si alguien quiere ir con un contenedor de punta a punta. Es extremadamente ineficiente. Entonces, el tema no es cuán cara está la logística tierra adentro para el comercio exterior en nuestros países, sino en cómo es que la estamos haciendo que no puede bajar sus costos. El camión es la base. Acá, esta foto encontrada por Antonio Martino de la comisión directiva de AIMAS tiene algo muy particular. Está el 53 pies sosteniendo colgado a un 40 pies. La foto está publicada en un sitio de información logística, de datos y demás, de conceptos de Europa, en donde solo se habla de 40 pies, y es probable que ni siquiera se hayan dado cuenta, paréntesis, me hago cargo de esta suposición, que era una Rich Stacker subiendo 2 contenedores arriba de una barcaza, o sea, transporte fluvial con 53 pies por los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en números, salgo del paréntesis, esto se llama dinero. Es aumentar la productividad para ahorrar costos. No hacen esto por tener dinero, sino para ahorrarlo, decía Frank Richter, uno de los padres del intermodalismo de los Estados Unidos. 42% menor el costo de punta a punta en una cadena intermodalizada es el costo sobre cada pallet frente al de 40 pies. Baja 42% el costo total. Dentro de eso, el doble stack baja un 40% el costo de transporte de cada contenedor. Entonces, 42% de reducción, menos huella de carbono, menos tiempo en muelle, ¿sí? Si todo fuera 53 pies en un barco, tardaría el 33% menos de tiempo en el muelle, eso es dinero, ¿sí? Menos operaciones, menos manipuleo, aumento de la productividad, ayuda a reducir el costo general de todos los modos por los espacios que se comparten y extiende la integración a la logística regional, y esta es la parte más importante.
si no somos capaces de resolver nuestra logística dentro de los países con estándares de alta productividad, que a su vez sepamos trabajar con nuestros vecinos. Argentina tiene 5 vecinos, Brasil creo que 10, ¿sí? Si no aprendemos a través del mar, los ríos y las fronteras regionales, de México para abajo, de Honduras para abajo, tener una alta productividad entre nuestras mercancías, difícilmente podamos atender bien a las mercaderías del comercio transoceánico, que es el que nos trae la mayor cantidad de divisas, ¿sí? Entonces, como esto se llama dinero, se llama productividad, comparando el contenedor de 40 pies sobre un vagón ferroviario contra el 53 pies sobre el doble estiba, con un indicador de productividad, la productividad es 0,14 para el contenedor de 40 pies y 1,37 para el de 53 en doble estiba, ¿sí? Son trenes más cortos para la misma cantidad de pallets, menos infraestructura para la misma carga, o si lo miramos por productividad, ¿sí? Con lo que tenemos, aumentamos la productividad del sistema con el mismo costo, ¿sí? Y con la misma cantidad de operaciones. Entonces, ¿de qué le sirve a los graneles de la petroquímica estas cargas pesadas y las cargas pesadas esta introducción? Es que esto impacta en los contenedores de 20 y 40 pies. Si tienen menos costo logístico ese mundo de cargas de valor con el 53 pies, en ese mundo compartido en puertos y barcos, trenes y camiones, también podría llegar a acompañar una baja de costo al de 20 y al de 40 pies. Más allá que mucha de la carga de 40 pies migraría a 53, porque nadie corta arriba de los 15 o 20 toneladas en la carga de valor, en la carga general. Cuanto más flete de bajo peso, de alto valor tiene el ferrocarril, tanto más va a generar ingresos y menos va a dañar a la vía. Eso le va a hacer que el ferrocarril pueda ser más competitivo para la carga pesada, ¿sí? No por casualidad en los Estados Unidos el 50% de los vagones movilizados son de carga pesada y el otro 50% son del rango intermodal, sea con contenedores o lo que fuera. Bien, y un detallito que ahí viene el modelo. El modelo intermodal, ¿sí? Ese fenómeno, trabaja a bodega llena. Siempre algún jugador compensa con otros para completar esa bodega. Contratos de largo plazo entre empresas camioneras con ferrocarriles o con barcos regionales. Siempre alguien va a estar completando esa bodega. Entonces eso hace que tienda a la baja la oferta del servicio de las troncales, avión incluido, ¿sí? Que las empresas de camiones pueden ofrecer nuevos servicios para el caso de Expreso, un ejemplo con los aviones, reducir huella de carbono. El que tiene que reducir huella de carbono es el camión y solo la puede reducir aumentando su productividad y subiéndose al barco y al tren, subiendo el negocio al barco y al tren, que no es lo mismo que subir un camión. Entonces, esos dos gráficos ahí hechos a mano como modo ejemplo, hacen que las troncales tengan una meseta más estable, un formato más estable en el que pueda conducir sus negocios, ¿sí? Entonces, en este mundo tan cambiante, uno en las grandes infraestructuras, en los grandes juegos, necesita que sea un poquitito más estable la cosa, más predecible. Bien, gracias a esa predicción que hubo con la pandemia, las navieras desconectadas de la responsabilidad logística con el resto del mundo dijeron, aprovechamos la volada. Entonces, para terminar, nuestra asociación, que es multilateral, es transversal por completo, dadores, logísticos, organismos públicos, académicos, independientes, ¿sí? Tenemos, el objetivo principal es difundir el intermodalismo y en eso proponer la habilitación de 53 pies, ¿sí? Estamos en una campaña sobre ese tema para que poder integrar la logística. César Meireles, el presidente de Brasil Export, dijo, el semirremolque de 53 pies es nuestra pieza madre de la integración logística latinoamericana. A partir de ese semirremolque podremos empezar a integrar. Y un detalle, ser responsables con la utilización de 53 pies implica dos cosas.
usarlo donde la infraestructura lo permita y que las autoridades de las infraestructuras comprendan que cada arreglo y cada nueva infraestructura tiene que tener en cuenta el 53 pies y en el caso ferroviario, en donde no sea trocha angosta, la doble altura. En algún momento se va a poder utilizar. No podemos poner el bloqueo de infraestructura en un bloqueo definitivo de nuestras capacidades logísticas. Y sugerir a actores del transporte y la logística, privados y públicos, que comiencen a establecer prácticas intermodales. ¿Qué es esto? Mejorar la empatía del juego. El jueves pasado tuvimos una reunión con 30 cámaras empresarias de Argentina. Estaban las dos federaciones de transporte de cargas automotor y están absolutamente decididos a ese juego colectivo, ¿sí? Asociativo, colaborativo y cooperativo, que es el juego intermodal. Y fundamental, esto para no asustarse, intermodal comienza en el momento que se lo quiere comenzar a hacer. No es una infraestructura, es una forma de hacer las cosas. Bien, gracias. En realidad, no vamos a tener tiempo para consultas. Me quedé con estas ideas del intermodal, ¿no? El container de 53, doble stack y carga llena en la intermodalidad. Muchísimas gracias, Jorge, por estos conceptos y por tratar de vencer este paradigma. Ricardo, me quedo un poco con esa idea de que el rebote ha sido en forma heterogénea, perspectivas buenas para el transporte marítimo internacional, no tan buenas para los que tenemos que pagar tarifas más altas por estos meses. Discúlpenme que no llegamos a las preguntas del público y a más discusión, pero bueno, APLA tiene un cronograma y lo queremos respetar por los panelistas que van a continuación. Muchísimas gracias, Jorge, Ricardo.